ahora. Las 12 del día con 34 minutos. Vamos a volver de inmediato hasta la Quinta Normal para escuchar al presidente Gabriel Boric, que anuncia el plan Chile Apoya, donde se entregarían bonos para las personas de menores recursos. Escuchemos. Dar respuestas a las mismas. Sabemos y tengo absolutamente claro que después de la pandemia, nuestro país y el mundo no ha podido recuperarse plenamente. Y si a esto le sumamos la guerra en Ucrania, con sus consecuencias, las posibles recesiones en Estados Unidos, en Europa, la baja del precio del cobre, el alza justamente producto de aquello, de los combustibles, tenemos una situación en donde hay una presión muy grande hacia las familias por el alza del costo de la vida. Y como gobierno no podemos ser indiferentes a aquello. Sabemos por lo que están pasando, hemos recorrido diferentes regiones, comunas, y por eso quiero que sepan que como gobierno estamos haciendo todos los esfuerzos para apoyar a los sectores más afectados por esta crisis sin abandonar nuestro compromiso con la responsabilidad fiscal, para poder así llevar adelante también, mientras atendemos las urgencias, las reformas estructurales, el mandato de cambio que tenemos como gobierno. Y es por eso, porque tenemos el deber de atender las urgencias de ahora, que hemos decidido ampliar los beneficios del Plan de Recuperación Inclusiva Chile Apoya con las siguientes 3 medidas. En primer lugar, vamos a extender el IFE laboral hasta el tercer trimestre de este año, de modo de seguir facilitando el retorno al empleo de trabajadoras y trabajadores, centrado específicamente en mujeres trabajadoras. En segundo lugar, vamos, después de haber escuchado a organizaciones sociales, a parlamentarias, a extender las licencias por postnatal que estén próximas a vencer hasta el término de la actual emergencia sanitaria en septiembre. Y se ampliará el subsidio laboral Protege hasta fin de año. Hemos escuchado el clamor de muchas madres también ante la arremetida de los diferentes virus y enfermedades que han afectado principalmente a los niños y niñas, y justamente por eso hemos decidido tomar esta medida en conjunto con la ministra de la Mujer, la Comisión de Mujer de la Cámara de Diputados y, por cierto, nuestro Ministerio de Hacienda. Y en tercer lugar, vamos a otorgar un bono invierno Chile Apoya por un monto de 120.000 pesos a 7,5 millones de familias, a 7,5 millones de personas, que son cerca de 4 millones de familias. Esto es tremendamente importante porque sabemos de que, producto del alza del costo de la vida, la gente requiere más apoyo. Y por eso estas 7,5 millones de personas que van a recibir estos 120.000 pesos, que no son excluyentes al resto de los beneficios que estamos entregando como gobierno, creemos que puede resultar en un alivio para pasar la situación por la que estamos enfrentando como país. Esto requiere tramitarse en el Parlamento y, por lo tanto, invitamos a toda la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, no vinieron todos, pero acá estaban todos invitados, para que esto se tramite con la mayor celeridad posible. Sabemos que es urgente y a esa urgencia queremos atender. Vamos a destinar aproximadamente 1.200 millones de dólares. 1.200 millones de dólares a financiar estas medidas que van a ir con cargo a los mejores resultados que obtuvimos en la operación renta. Porque, insisto, las políticas públicas que empujemos desde el gobierno van a ser siempre también con responsabilidad fiscal. Ahora, estas medidas no son únicas. Como ustedes saben, y habíamos anunciado parte de ellas acá mismo en Quinta Normal, se suman a la de estabilización de precios de la gasolina y la parafina, a el congelamiento de tarifas en el transporte público regulado, al adelanto del reajuste de la pensión garantizada universal, al aumento del salario mínimo, que cumple su segunda cuota, o sea, va a llegar a 400.000 pesos el salario mínimo durante el mes de agosto, y a la creación de la canasta básica protegida. Como gobierno, quiero que sepan que siempre vamos a estar disponibles a escuchar, vamos a estar recorriendo el territorio y hacer todos los esfuerzos que estén a nuestro alcance para mejorar las condiciones de vida de las familias de Chile. Resumo entonces: extensión del IFE laboral al último trimestre de este año, extender las licencias de postnatal que estén próximas a vencer hasta el término de la actual emergencia sanitaria en septiembre, y un bono invierno Chile Apoya por 120.000 pesos a 7,5 millones de personas.
Muchas gracias. Me imagino que deben haber preguntas respecto a eso y para eso los dejamos también con nuestro equipo económico, en particular con el ministro de Hacienda para resolver dudas y si hay dudas en particular respecto al postnatal, a la extensión del postnatal con la ministra de la Mujer y la ministra del Trabajo. Muchísimas gracias a todos y a todas. Muy bien. Bueno, el presidente ya ha resumido las medidas que se están adoptando. Como él señaló, esto es una extensión del programa Chile Apoya de recuperación inclusiva, a través del cual lo que buscamos es que nadie se quede atrás en la recuperación de nuestra economía y en momentos en los cuales la inflación ha aumentado significativamente, es muy importante que podamos ir reforzando y complementando esas medidas, tal como lo dijimos cuando se lanzó ese plan de recuperación inclusiva. Dijimos, lo que está aquí planteado no es lo último que vamos a hacer, vamos a seguir monitoreando la situación y si se requiere vamos a agregar nuevas medidas, que es lo que estamos haciendo ahora y que haremos también a comienzo de la próxima semana respecto de micro, pequeñas y medianas empresas. Repaso simplemente algunos de los números y algunos de los detalles. En el caso del bono extraordinario Chile Apoya de invierno, como decía el presidente, este será un beneficio por una vez de 120.000 pesos para los hogares más vulnerables del país. Se va a pagar por causante de beneficio, va a incluir a los causantes del aporte familiar permanente, es decir, quienes reciben SUF, asignación familiar, Chile Solidario, a quienes fueron beneficiarios del bono de invierno tradicional, que son mayores de 65 años y con pensión inferior a la pensión mínima de vejez, sin contar el aporte previsional solidario ni la PGU. Beneficiarios del subsidio de discapacidad mental, beneficiarios de el aporte previsional solidario y la pensión básica solidaria de invalidez. Además, para todos los hogares que sus integrantes no estén recibiendo alguno de estos beneficios, pero que sean parte del 60% más pobre del registro social de hogares y tienen menos de 18 años, también van a ser beneficiarios de este bono. Entonces, con esto vamos a tener alrededor de 4.800.000 personas que ya están dentro de las redes de las políticas públicas, que ya están recibiendo regularmente apoyo, y otros 2.700.000 que van a corresponder a estos causantes en hogares que no estén recibiendo alguno de estos beneficios por alguna razón, pero que pertenecen al 60% más pobre de la población. Esto, como es un beneficio que se calcula por causante, ¿cierto? Si uno lo quiere calcular para un grupo familiar, tiene que contar cuántos causantes pueden tener. Por lo tanto, un grupo familiar puede recibir más de un bono, dependiendo de los causantes que tenga. Obviamente, si tiene, por ejemplo, 2 hijos con asignación familiar o SUF, recibirían 240.000 pesos la familia. Y si tomamos el promedio de integrantes o de cargas de los grupos familiares que están en esta categoría, vamos a estar entre 230 y 250.000 pesos por hogar. Luego, en el caso de la extensión del permiso postnatal parental para el invierno y para extenderlo hasta que termine la actual situación de emergencia el 30 de septiembre del 2022. Esto estimamos que va a beneficiar alrededor de 15.000 padres y madres. En este caso se trata, ¿cierto?, de padres, madres que están en el postnatal a punto o cerca de cumplir los 6 meses y que habrían concluido, ¿cierto?, con ese beneficio. Se va a extender hasta fines de septiembre. Esto se va a hacer con cargo fiscal. En el caso de la extensión del subsidio Protege, este va a beneficiar alrededor de 33.000 personas. Recordemos que el subsidio Protege financia o aporta los recursos para que niños y niñas puedan ir
a una sala cuna. Originalmente llegaba solo hasta los 2 años de edad. Con Chile Protege se extendió hasta los 5 años de edad. Entonces abarca todo el periodo previo, todo el periodo preescolar. Y en el caso del IFE laboral, este va a tener una cobertura de alrededor de 380.000 beneficiarios, de los cuales 260.000 corresponderían a grupos prioritarios, especialmente mujeres. Finalmente, respecto del costo de estas medidas, como señalaba el presidente, este será de alrededor de 1.200 millones de dólares. Esto lo vamos a financiar con recursos adicionales que se percibieron en la operación renta. La operación renta estuvo por encima de lo esperado y por lo tanto vamos a poder financiarlo con esa fuente de recursos sin abandonar ninguna de las metas fiscales que tenemos para este año. Eso lo que nos indica es que al final la responsabilidad fiscal paga, porque cuando uno tiene una real necesidad va a tener la posibilidad de contar con los recursos para responder a esas necesidades. Tomo las preguntas que ustedes pueden tener y las comparto también con algunos de los colegas que están acá del gabinete. Ministro ¿Sí? Marcel, buenos días. Ministro Catherine Ibáñez, de Mucho Gusto Mega. Me gustaría que pudiese explicarle a la gente que está viendo esta hora cómo se va a definir el corte de quién recibe y no recibe bonos, qué es lo que marca eso, si se va a usar el instrumental que ya existe para evaluar, digamos, las condiciones de vulnerabilidad. Y si este bono en algún momento se ha evaluado que pudiese permanecer en el tiempo o es de momento solo por esta única vez. Sí, este beneficio, en primer lugar, para quienes ya estén recibiendo algunos de los otros beneficios que he mencionado, el aporte familiar permanente, el bono de invierno de los adultos mayores, van a recibir este beneficio exactamente por la misma vía, sin necesidad de una postulación o algún procedimiento especial. En los casos de los hogares pertenecientes al 60% más pobre de la población, que tengan algún integrante que sea menor de edad o que tenga una situación que cumpla con algunos de los requisitos que acabamos de mencionar, también va a poder postular. En este caso, ¿cierto?, va a ser sobre la base de la evaluación que tenga el registro social de hogares. Pero lo importante es que 3/4 partes o 2/3 del total de los beneficiarios no van a necesitar hacer ningún trámite ni postular para recibir este beneficio. Perdón, la segunda pregunta era... Si era de una vez. Si era por una vez. Sí. Bueno, como lo señaló el presidente, esto la justificación, la fundamentación de esto tiene que ver con que estamos enfrentando un periodo de invierno, particularmente un tercer trimestre del año, que va a ser más complejo por la situación de la inflación, por la mayor circulación viral. Es decir, en este trimestre se nos han juntado muchos problemas que afectan a las familias, especialmente de menores recursos, y por lo tanto es en esa lógica que se está entregando este bono. Como decía al comienzo, es cierto, Chile Apoya de todas maneras va a seguir monitoreando la situación, y si surge alguna situación de emergencia, en fin, ya se verá en su momento cuál es el instrumento más adecuado para responder a ello. Gracias, ministro. Ministro, ¿cómo le va? Belén Vázquez, de CNN Chile. Hola. Hay cierto consenso respecto a que estas ayudas debían ser acotadas. Ahí quiero preguntarle dos cosas. Primero, ¿por qué se decide ampliar desde el 40 al 60% más vulnerable? Y segundo, si han pensado en que este bono de 120.000 pesos podría tener algún impacto en las cifras de inflación. Sí. Aquí lo que estamos pensando, ¿cierto? Cuando hemos discutido, por ejemplo, sobre la situación de la inflación, justamente, lo que hemos visto es que los precios que más están aumentando son precios que pesan más en la canasta de consumo de las familias de menores recursos, incluyendo ¿cierto?, las del primer, segundo y tercer quintil de hogares. Por esa razón se le ha dado esa cobertura. Por otra parte, justamente también se trata de los sectores que
dependen más o están más expuestos a los problemas de salud que se han producido durante el invierno, así que hay varias razones por las cuales hemos ido confluyendo en torno a esta cifra. Luego, respecto del impacto inflacionario, obviamente estas son cifras que son prudentes, son cifras que por los órdenes de magnitud no van a tener un impacto sobre la demanda, o sea, los órdenes de magnitud comparado con lo que, lo que fue en su momento todo el conjunto de ayudas y medidas durante la pandemia, en una situación muy distinta a la actual. Obviamente esto es algo más focalizado en los sectores que más lo necesitan y eso nos permite asegurar de que no va a tener un impacto sobre la inflación. Hoy día la inflación está respondiendo mucho más a los aumentos de precios externos, a los aumentos de precios de los alimentos, de los combustibles, al aumento del tipo de cambio. Esos son los factores que hoy día están incidiendo sobre la inflación. El factor de la demanda interna ha ido cediendo en la medida que la demanda interna, ¿cierto?, se ha ido moderando e incluso teniendo pequeñas caídas en los últimos meses. Ministro, Felipe Gallego de TVN por acá. Le quería preguntar por otro impacto inflacionario, que durante esta jornada el precio del dólar ha estado nuevamente en la barrera de los 1.000 pesos. ¿Cómo eso va a golpear a la economía y, por ejemplo, a los combustibles, que durante la semana pasada subieron 20 pesos, si es que se va a mantener esa alza en torno a esos niveles, digamos? Sí, bueno, como lo explicamos la semana pasada, el hecho de que los precios de los combustibles hayan tenido que subir más de los 12 pesos que está contemplado en el mecanismo de estabilización, tiene que ver con que hubo un aumento muy rápido, muy violento del tipo de cambio en muy poco tiempo y por lo tanto eso hace que el precio de internación de los combustibles haya subido muy fuertemente en pocos días. En este caso, bueno, hoy día entiendo que en algún momento del día el dólar tocó los 1.000 pesos, me parece que ahora está como 980 por ahí. Hay que ver cuán persistente esto es, pero como esto es un mecanismo que se va adecuando todas las semanas, lo que sí podemos decir es que aun cuando esta semana pudiera haber un incremento mayor a ese tope del de los 12 pesos, probablemente ya a contar de la semana siguiente ya eso debería irse moderando y debería ir entrando dentro de la banda de operación del mecanismo MEPCO. ¿Bien? Muy bien, muchas gracias.